En este problema vamos a considerar la siguiente estructura sometida a distintos estados de carga. Las vigas están compuestas de hormigón con un módulo de elasticidad de 25 gigapascales, con un refuerzo de vibranium en la parte inferior que tiene un módulo de elasticidad de 300 gigapascales. La sección reforzada del marco, que serían las vigas inclinadas y la superior, tienen una sección rectangular como indica la figura de acá al lado, con esas dimensiones. Nos piden entonces calcular las reacciones en los apoyos, dibujar los diagramas de esfuerzo internos y determinar los esfuerzos normales máximos de tensión y compresión en la viga debido a la flexión máxima que tenemos que encontrar. Entonces, en primer lugar, calcular las reacciones en los apoyos A y E. Aquí están puestos, es un apoyo fijo con dos reacciones y el apoyo deslizante con una reacción en la vertical. Acá está puesta la carga resultante de la carga distribuida, ¿cierto? A una distancia de 1/3 y 2/3 del largo que abarque. La fuerza de 10 newtons en sentido perpendicular a la viga está proyectada también acá o en sus componentes de los ejes globales. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Vamos a tener que esto es menos 10 por raíz de 2 partido en 2, es decir, menos 7.07. Tenemos ahí la primera reacción. Sumatoria de fuerzas en I, AI más EI es igual a 40 más 10 por raíz de 2 partido en 2 o 47.07. Y si hacemos sumatoria de momentos en A, vamos a tener que hay una fuerza de 10 con un brazo de raíz de 2, ¿cierto? En sentido horario, por lo tanto es negativa, menos 40, que sería la fuerza de acá, con un brazo de 2, ¿cierto? Con un brazo de 2 más 8 tercios. Y tenemos que sumarle el brazo de 6 que ejerce la fuerza EI en sentido horario, o sea, antihorario, por eso es positiva. Y le sumamos los 15 los 15 newton metro que tenemos ahí como momento. Luego podemos despejar que EI es igual a 30.97 y el AI está dado por 6.1 newtons. Bien, ahí están puestas ya las reacciones, están calculadas. Esa era la parte fácil, un punto asegurado. Entonces ahora hay que dibujar los diagramas de esfuerzo internos y lo vamos a hacer analizando por cada tramo. Entonces el primer tramo va a ser desde el apoyo fijo hasta la carga de 10 kilonewtons, perdón, de 10 newtons. Y eso va a ser de 0 a raíz de 2 si es que lo analizamos en la misma dirección que la inclinación de la viga. Para hacer esto más fácil hay que proyectar las reacciones en el apoyo A de forma que queden inclinadas también. Y eso se hace simplemente viendo que el ángulo de acá es 45 y proyectando la fuerza en esos ejes. ¿Cierto? Acá está dividida en esos ejes y por sumatoria de fuerzas deberíamos poder encontrar que esta fuerza de acá es 6.38 y esta de acá es 16.38. ¿Cómo encontré estas fuerzas? ¿O cómo las calculé? Bien, en el eje de la viga, o el de que va en la dirección de la viga, es 16.1 menos 7.07 por raíz de 2 partido en 2. Y en este caso, en el que va en perpendicular de la viga, es 7.07 más 16.1 por raíz partido, o sea, por raíz de 2 partido en 2. Bien, ahora vamos con el cálculo de los esfuerzos internos. El esfuerzo axial en este caso es menos 6.38. El esfuerzo de corte sería 16.38. Y el de momento podemos integrar el corte, ¿cierto? Y sumarle el momento inicial, que en este caso es 0. Y calculamos el momento al final del tramo, que sería 23.1648. Vamos con el tramo 2, que sería desde la carga de 10 hasta el cambio de dirección, en el nodo C.
que también sería de 0 a raíz de 2. El esfuerzo axial se mantiene igual, 6.38. El esfuerzo de corte sería 16.38 menos 10, o sea, 6.38. Esto iba con signo negativo, perdón. Y el momento podría ser 6.38 integrado, y hay que sumarle el momento anterior, que sería 23.1648, que es el momento al final del tramo anterior. Este es el momento inicial de este tramo. De la misma forma, calculamos el momento al final del tramo, que sería 32.1875. Y fíjense que estoy siempre partiendo el tramo desde 0. Bien, ahora viene el tramo 3 en el que hay un cambio de dirección y conviene hacer un equilibrio de nodo, o sea, un equilibrio en el nodo C para olvidarnos de lo que hay acá atrás y continuar con unos esfuerzos internos iniciales en ese punto. Esta es una forma, hay más formas de hacerlo, pero esta es la que más me acomoda a mí. Entonces los esfuerzos al final del tramo anterior son estos de acá, ¿cierto? Y tenemos unos esfuerzos que van a estar al inicio de ese tramo. Entonces vamos a hacer un equilibrio de nodo simplemente con equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, las fuerzas en el nodo vamos a tener que hay un esfuerzo inicial, axial, esfuerzo inicial de corte, y vamos a tener lo mismo para el resto de cosas. Axial final, y también vamos a tener el de corte. Estoy simplemente traspasando los esfuerzos internos del tramo anterior y del tramo nuevo al nodo. Este sería corte final. Y ahora, ¿cómo hago esto? Simplemente tengo que proyectar las fuerzas de los esfuerzos anteriores a este nuevo sistema o a este nuevo eje de coordenadas. Hay más maneras de hacerlos, como ya he repetido, pero al final por raíz de 2 partido en 2 por el ángulo que tiene, que es 45 grados, ¿cierto? Por raíz de 2 partido en 2, que es seno o coseno de 45. Esto es 45 grados, 45 grados, 45 grados, 45 grados, por el ángulo que tiene acá, ¿cierto? Trigonometría, deberíamos saber calcular eso. NF por raíz de 2 partido en 2, y acá también va a valer eso. Esfuerzo axial del tramo anterior, raíz de 2 partido en 2. Y ahora podemos hacer un equilibrio de fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el nodo. Eso nos va a llevar a que tenemos que N0 en sentido positivo menos NF por raíz de 2 partido en 2 y menos BF por raíz de 2 partido en 2. Esto nos va a dar que el N0 es igual a 0, ¿cierto? Porque aquí estos valores, perdón, de el NF y el BF son iguales. Entonces cuando los restemos al otro lado de la igualdad, va a darnos que eso es 0. Para el esfuerzo de corte, ¿cierto? Tenemos que B0 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a BF por raíz de 2 partido en 2 menos NF por raíz de 2 partido en 2. Esto nos va a dar como resultado que B0 es igual a 9.023, si es que no me equivoco. ¿Cierto? De ahí hay que hacer el cálculo respectivo, pero deberían llegar a ese resultado con los datos. Y finalmente el momento inicial de este tramo 4, o sea, perdón, de este tramo 3, vamos a tener que el momento final acá se traspasa y el momento inicial acá también se traspasa, y el momento debe ser continuo, así que debe ser igual al momento final anterior, y eso es 32.1875 en unidades de Newton metro. Entonces el tramo 3 va a ir de 0,4, ¿cierto? Tenemos aquí ya los esfuerzos iniciales y podemos proceder a calcular
que el axial va a ser 0, el de corte va a ser igual a 9.023. Aquí al lado ya tengo escrita la ecuación Q de X que describe la carga distribuida triangular, que es 5X. Entonces, menos 5 por X, que sería la altura en cualquier punto, por X, por un medio, por 0.5. Es decir, 9.023 menos 2.5 X cuadrado. Y finalmente el momento sería la integral de esto, 9.023 X menos 2.5 X cuadrado sería X cubo partido en 3, y 2.5 partido en 3 sería 0.833 X cubo, y hay que sumarle el momento anterior, que sería 3.1875, es decir, el momento al final del tramo, perdón, al inicio del tramo. Para ser más sencillo, la identificación, podemos calcular el momento al final del tramo, y esto debería darnos 15. Vamos ahora con el tramo 4 y el tramo 5, que vamos a hacerlo desde otros orígenes, digamos. El tramo 4 vamos a analizarlo de 0 a 2, ¿cierto? Por la columna, hacia arriba en esa dirección, ahí están los esfuerzos, y el único que tendríamos acá sería el axial, con un valor de menos 30.97. Luego, en el tramo 5, vamos a analizar de 0 a 1, ¿cierto? Medida 1. Voy a chequear rápidamente. Sí. De 0 a 1. Estamos analizando en esa dirección. Y aquí vamos a tener corte y momento igual a 0. Y el momento va a ser 15. Constante. Bien, ya tenemos los esfuerzos internos y vamos a hacer los diagramas en la parte B, que es lo que nos piden. Para el diagrama axial tenemos que hay 5 tramos, ¿cierto? Y en los 5 tramos se mantiene, digamos, constante. En el tramo 1, que sería antes de la carga de 10 newtons, ¿cierto? Se mantiene constante en menos 6.38. Y luego también se mantiene constante hasta el final del tramo. Luego en el tramo 3, 0. Y el único valor que tenemos también para el tramo 4 sería de menos 30.97. Entonces están dibujados en esa dirección, ¿cierto? Y aquí también, la dirección negativa que se eligió. El corte, que puede ser un poco más interesante, tiene en el tramo 1 y en el tramo 2 valores de 16.38 y luego, gracias a la carga de 10 newtons, se baja a 6.38, ambos en la parte positiva. Luego tenemos en el tramo 3 una ecuación parabólica, ¿cierto? Que tiene una concavidad en esa dirección por el signo de la parábola y parte en 9.023 y llega hasta menos 30.97. Y va a cruzar el 0 en algún punto, y en ese cruce, cuando el corte sea 0, ahí vamos a tener un punto máximo o mínimo de momento. El diagrama de momento entonces tiene 5 tramos también, obviamente, de los que hemos analizado, y este es el que vamos a dibujar porque es el que puede resultar muchas veces más complicado. Entonces aquí parte en el tramo 1 en 0 y llega a 23.2. Y tenemos que recordar que el diagrama de momentos se dibuja siempre con los ejes cambiados. Entonces vamos a llegar acá de 0 a 23.2 aproximadamente, obviamente. Y luego vamos a subir en el tramo 2 desde 23.2, que tiene que ser continuo, hasta 32.2. Hasta acá. Hay una pequeña subida que no se logra apreciar muy bien, porque ahora viene lo interesante, 32.2. Cuando tenemos acá en el tramo 3 una ecuación de momento cúbico, es porque obviamente hay una carga triangular distribuida, pero no es tan fácil encontrar la concavidad o convexidad de esta curva simplemente con mirar la ecuación.
Lo que sí sabemos es que partimos desde el 32,2, obviamente en el positivo, ¿cierto? Estamos dibujando el positivo hacia abajo, porque ya con los ejes cambiados. Vamos a dibujarlo con este azul. Vamos a exagerar un poco las dimensiones para que no tope. 32,2 y deberíamos llegar hasta 15 en el punto de acá, al final del tramo. 15. Luego nos podemos adelantar al tramo 5, donde partimos acá hacia allá con momento constante 15. Entonces podemos asegurar que el momento es continuo en ese tramo y tiene un valor positivo, entonces lo dibujamos hacia abajo con los ejes cambiados. Positivo. Bien, acá viene la parte interesante, que es cómo conectamos este 32,2 con este 15. Podría ser así, podría ser así, podría ser así. Hay mil maneras de hacerlo, porque no tenemos idea cómo puede ser una ecuación cúbica. Entonces vamos a acudir a esta convención que encontré, que es una convención de signo para una curva de momento cúbica, que es un círculo, ¿cierto? Que tiene letras y signos. Entonces esto se hace de la siguiente forma para encontrar la curvatura, cuando es una ecuación de momento cúbico. El D y el C significa decrecimiento o crecimiento en magnitud. El signo significa signo de la curva de corte. Entonces esto se analiza así. Y funciona solamente cuando tengamos una carga triangular, ¿cierto? O una ecuación parabólica en corte. Porque ahí nos asegura que en el momento vamos a tener una ecuación cúbica. Nosotros vemos que acá, desde el 9,023 hasta el 0, ¿cierto? Está decreciendo en magnitud, ¿cierto? Decrece en magnitud en la parte positiva del signo de corte. Por lo tanto, la curvatura de la ecuación de momento, o de la curva de momento, va a tener la curva igual a el cuarto del círculo que está acá. O sea, va a ir del 32 hacia allá. Y bueno, sabemos que en justo el 0 deberíamos tener un máximo, así que ahí está nuestro máximo. Luego vemos que crece en la parte negativa desde 0 hasta menos 30,97. Crece en magnitud en la parte negativa, o sea, va a tener la curvatura de ese cuarto de círculo hacia allá. Esto está en la parte positiva. Y ahí está el diagrama de momento con esa curva así. Obviamente esto está un poco exagerada las dimensiones para que se pueda apreciar bien. Es una convención de signo bastante útil y se puede utilizar solamente cuando haya una ecuación cúbica. Ahora vamos con la parte C. En la parte C debemos determinar los esfuerzos normales máximos de tensión y compresión en la viga debido a la flexión máxima. Entonces, tenemos que tener en consideración que el momento es máximo cuando el corte es cero, y esto es por la ecuación diferencial de que la derivada del momento es el corte. El valor máximo de momento se da entonces en el tramo 3 que habíamos visto, y para encontrar el valor máximo de este momento podemos encontrar la distancia a la que el corte se hace cero. Esto lo obtenemos despejando simplemente de la ecuación del corte en el tramo 3, 2,5x cuadrado, y si despejamos el x acá, debería darnos aproximadamente 1,9 metros. Si nosotros evaluamos 1,9 metros en el momento, debería darnos 43,62 newton por metro. Esas eran las unidades en las que hemos estado trabajando. 43,62. Bien, ahora vamos entonces con un recuerdo de mecánica de materiales, porque una vez conocido el momento máximo, podemos obtener cuál sería la tensión de compresión y de tracción asociada a este momento según una viga, por ejemplo, que esté sometida a flexión positiva, ¿cierto? Vamos a tener que la distribución de tensiones normales va a ser estos triángulos de acá. Vamos a tener que la parte de arriba estar en compresión y la parte de abajo en tracción. EN significa eje neutro y es el eje o el plano, digamos, donde
la fibra no se alarga ni se comprime, ¿cierto? No se tracciona ni se comprime, sino que se mantiene igual largo. Y en el caso de que tengamos una viga flectada con un momento negativo, o sea, con esta curva así, esto se invierte y en la parte de arriba está traccionado y en la parte de abajo está comprimido. Entonces la ecuación que necesitamos para poder calcular a partir de un momento una tensión es la que sale acá. Este Y significa la distancia desde el eje neutro hasta el punto en que queramos calcular la tensión y va con signo. Arriba del eje neutro es positivo, abajo del eje neutro es negativo. Entonces tenemos que tener en consideración también los momentos de inercia, que para una viga rectangular de ancho B y altura h, la inercia con respecto a z, que es la que vamos a ocupar, se calcula como b por h al cubo partido en 12. Y en el caso de que nosotros queramos más adelante utilizar una inercia con respecto al eje y, es b al cubo por h partido en 12, según la geometría dada acá. Y por último, conocer también o recordar las vigas compuestas por dos materiales, en la que vamos a transformar uno de los dos materiales para que la viga sea un solo material con una razón modular que es el n, que es la división la división entre los módulos de elasticidad, y se calcula de forma de que esto sea mayor que 1, es decir, siempre se va a intentar elegir el módulo de elasticidad mayor en el numerador, y ese va a ser el material que se esté transformando a el otro material. La transformación entonces implica multiplicar por n el área de la sección que estamos transformando y la tensión que está sufriendo esa sección transformada. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, volviendo al problema, tenemos que transformar la sección con n, y n vamos entonces a elegirlo como 300 partido en 25, es decir, 2. Y la sección que vamos a estar transformando es la de vibranium, como si fuera todo de hormigón. ¿Y cómo se transforma o cómo se cambia? Si el ancho original eran 10 milímetros, el ancho final va a ser 10 por n, o sea, 10 por 12, 120. Bien, entonces ahora tenemos que calcular la inercia, ¿cierto? Tenemos que localizar el eje neutro y en este caso, como toda la sección transformada está bien definida, ¿cierto? No hay ninguna discontinuidad, por decirlo así, y es simétrica en el eje Y. Eso quiere decir que sea simétrica con respecto a este eje. Podemos decir que el eje neutro estará en el centroide de esta sección de acá. Para ello también estamos asumiendo que nos vamos a mantener en el rango lineal elástico, porque si nosotros traspasamos ese rango lineal elástico y entramos en fluencia, por ejemplo, ahí el eje neutro no pasa por el centroide, sino que se desplaza. Pero eso no es con respecto a este ejercicio. Para encontrar entonces el centroide en la altura I, vamos a tener que ocupar esta fórmula. Entonces vamos a setear un eje de referencia, un punto de referencia, y el centroide va a estar a una distancia I barra. Para los cálculos entonces usaremos la referencia en la cara superior. De esta manera ubicamos las distancias desde la cara superior hasta los centroides de cada sección, ¿cierto? Que serían 22.25 milímetros y 47.5 milímetros. Calculamos las áreas de cada sección, que el área de la sección 1 sería 10 por 45, 450 milímetros cuadrados, y análogamente el área 2 sería 120 por 5, 600 milímetros cuadrados. Luego podemos llegar y aplicar esta fórmula que nos va a decir la distancia y a la que se encuentra entonces el centroide. Entonces 450 milímetros por los 22.5 milímetros hacia su centroide, más el área de la sección 2 por la distancia desde la referencia hasta su centroide. Partido en la suma de las áreas, que sería 450 más 600, da un resultado de 36.8. ¿Qué quiere decir esto? Que
son 36.8 milímetros desde la cara de arriba, ¿cierto? Donde se encuentra el centroide de toda esta sección, como una T invertida, por decirlo así. Ahí está el eje neutro que pasa por el centroide. Bien, entonces ahora tenemos que calcular la inercia con respecto a este eje neutro, a este centroide. Y eso lo vamos a usar, o lo vamos a hacer con el teorema de Steiner, que sirve para calcular la inercia de alguna sección que no esté hecha con respecto a su centroide. Esta es la con el centroide, y si nosotros queremos calcularla con otro punto, necesitamos conocer la distancia a ese punto, ¿cierto? Desde el centroide de la sección al eje neutro. En este caso, entonces, tenemos que encontrar la distancia desde el eje neutro hasta el centroide de la sección 1. Y eso sería 45, o mejor dicho, en verdad los 36.8 menos la mitad de la sección, que sería 22.5, y esto nos da un valor de 14.13, si es que no me equivoco. Y análogamente para la parte de abajo, la distancia desde el eje neutro hacia su centroide sería de 13.2, ¿cierto? Si nosotros consideramos que esto en total es 13.2 y le restamos al final el ¿se entiende, no? Si esto es 13.2 y le restamos el 2.5, que sería la mitad, tendríamos que esto mide 10.7. Ahí sí. Bien, entonces para el cálculo de la inercia necesitamos b por h al cubo partido en 12 para la sección 1, ¿cierto? Entonces sería b sería 10, el h sería 45 al cubo partido en 12 más el área, que serían 450 milímetros cuadrados, multiplicado por la distancia al cuadrado de su centroide hasta el eje neutro. Y para la inercia 2, que sería la sección 2, también es análogo. Son 5 al cubo por 120 partido en 12. Y hay que sumarle el área, que serían 600 milímetros cuadrados por 10.7 al cuadrado. Y esto, si lo resolvemos o lo calculamos, daría 1, 6, 7, 9, 5, 8 para la inercia 1 y 6, 9, 9, 4, 4 para la inercia 2, dando un resultado final de 237.902 milímetros a la cuarta. Casi. Ahí sí. Finalmente, entonces, las tensiones deben ser calculadas discontinuamente. La sección 1 era de hormigón y se mantiene igual. Hay que calcular las tensiones entonces en los puntos A y punto B. La sección 2 era de vibranium y se debe retransformar a su material original al multiplicar las tensiones que vamos a obtener como si fuera hormigón en los puntos B y C por la razón modular, que era 12. Entonces es mejor en acción esto para que se entienda más claro. Vamos a calcular las tensiones entonces con la fórmula de mecánica de materiales de la tensión normal, y tenemos que recordar que para esta fórmula el signo del I importa, que es la distancia del eje neutro a cualquier punto que queramos calcular. ¿Y por qué elegimos estos puntos para encontrar las tensiones máximas? Porque al final las tensiones se dan en la fibra más externa, o sea, como la relación es lineal, ¿cierto? Podemos volver a este dibujo. Las mayores tensiones se van a dar en los bordes externos. Volviendo a esto, entonces, tenemos que encontrar la distancia desde el eje neutro a cada punto, y esto sería simplemente 36.8 en sentido positivo, y acá tendríamos menos, sería 13.2 menos 5, ¿cierto? Y eso daría un resultado de 8.2. Y esta sería menos 13.2. Ahí sí.
Finalmente entonces calculamos con estas distancias en el hormigón y en el punto A. Ocupamos esta ecuación, nosotros tenemos que el momento es 43.620 Nm, la inercia ya la calculamos, entonces hay que multiplicar acá por 36.8 y el resultado de esto debería dar menos 6.75 newton partido en milímetro al cuadrado, que esto es megapascales. Y vemos que es negativo, entonces está en compresión. Acá es lo mismo para el punto B, pero la distancia es menos 8.2. Y el resultado acá daría 1.5 megapascales, ¿cierto? Y es positivo, es decir, está en tracción, que tiene sentido porque está debajo del eje neutro, en una flexión positiva. Para el vibranium va a ser un poco distinto, ya que tenemos que tener en consideración que el N era igual a 12. Y este 12 se multiplica acá para obtener una tensión original en el material. Entonces, para el punto B del vibranium, que sería este punto de acá, tenemos menos 8.2, que da un resultado de 18 megapascales, ¿cierto? En tracción tiene sentido. Y acá menos 13.2 es la distancia desde el eje neutro hasta el punto C, con el signo claramente. Y obviamente esto es positivo y nos da un resultado de 29 megapascales. Y acá está mejor puesta la distribución de tensiones, ¿cierto? En la viga vemos que hay una descontinuidad al cambiar el material y que las tensiones reales en verdad son mucho mayores para la sección que es de vibranium. Vemos que obviamente está con una tracción alta de 29 megapascales y el hormigón se está llevando la compresión de menos 6.75 megapascales. Y ese es el ejercicio.